contento, la verdad, la primera experiencia de lo que fue el primer programa. Estábamos todos un poco como inquietos y viendo de qué se iba a tratar o cómo va a ser la dinámica. Es la primera oportunidad que he tenido en mi vida de participar en un programa de televisión y la verdad que no me lo podía ni imaginar cómo podía ser. Yo vine a ciegas. Bueno, ya estar en el programa, ya estar participando, esa expectativa que se había generado en mí en el principio, bueno, empieza a tomar forma. Así que por lo menos desde mi lugar fue como, me lo tomé bastante light como para poder escuchar bien y poder entender cómo va encontrándole la forma a los temas y los va organizando el pastor. Y bueno, tratando de descifrar cuál va a ser también mi participación, desde qué lugar puedo, digamos, recibir ese material. No puedo descartar de que sí, estoy un poco tensa, estoy un poco nerviosa porque, bueno, quiero ver cómo puedo participar, quiero aportar. Ya el hecho mismo de tener la Biblia física fue como muy llamativo para mí porque hacía muchos años que no la agarraba físicamente y de repente encontrarme con las primeras palabras de la Biblia en tratamiento, digamos, acá en el programa fue como inquietante. Creo que viene un camino a partir de ahora interesante de análisis y que estoy interesado en traspasar y poder, de lo más que pueda lograr en este poco tiempo que tenemos de esta experiencia. Pero el pastor Moisés también me está sorprendiendo en todo momento. Por su fluidez de palabra, por su calidad en la explicación, es claro, es sencillo y te llega, ¿no? O sea, eso te va abriendo la mente. También ahí había una curiosidad en mí de ver cómo él iba a enfocar el tema de Daniel. Yo ya había tomado un curso sobre Daniel, pero siempre hay distintas formas de hacerlo. Y bueno, en Moisés encontré una forma muy organizada, con esquemas muy claros, que es fácil de entender. Bueno, con ustedes, este es el grupo más top que viene aquí a Nuevo Tempo y somos los más populares. Yo le hablo aquí de Chile y mi amiga de Ecuador. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Otro nivel. Es re lindo, grupos, es como decimos, internacional, tenemos gente de todos lados y la convivencia es muy divertida, el intercambio es muy interesante, hay mucha buena vibra circulando. Hay diversidad de edades, son jóvenes, pero los veo muy educados, muy respetuosos, me hacen sentir bien. Y yo me siento bien con ellos y creo que ellos también se sienten bien conmigo porque bromeamos en todo momento y la verdad que estamos todos como muy gustosos uno del otro y eso está bueno. Creo que vamos a tener un buen tiempo y que nos vamos a llevar una experiencia que va a marcar un antes y un después en nuestras vidas. Y expectante ahora para ya el segundo, a ver qué nos va a ofrecer y cómo voy internalizando también los temas y nada, y la expectativa así como general en algún punto es sentir a ver qué mella, qué huella va a dejar en mí también todo esto. Hola, ¿cómo están ustedes? Soy el pastor Moisés Rivero y quiero darles la bienvenida a Biblia Fácil, estudiando las profecías de Daniel. Quiero una vez más presentar a Maribel Bordas. Ella es profesora de didáctica universitaria. Maribel, bienvenida una vez más a Biblia Fácil. Hola, pastor. ¿Cómo está usted? Muy contenta estoy de volver a compartir con mis compañeros, mis hermanos aquí en este lugar. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a mi gente linda de Paraguay y de Asunción y agradecerle a Dios la posibilidad de compartir aquí con ustedes esto. Muchísimas gracias. También está con nosotros Carmen Guidolín Bertoncelo.
ayudante técnico del químico farmacéutico. Trabaja en una farmacia y ella está con nosotros. Carmen, bienvenida una vez más. Gracias, Moisés. Quiero enviar un saludo a la Iglesia del Uruguay y, bueno, invitarlos a que si están allí continúen mirando este programa, que no se vayan, porque estoy segura que así como hay cosas buenas para mí, también lo hay para ustedes, Iglesias del Uruguay. Le envío mi saludo, un abrazo y nos seguimos viendo en los próximos programas. Muchas gracias. Está también Eduardo Tejada, él es ingeniero civil. Eduardo, ¿cómo le estás pasando? Pastor, muchas gracias. Yo estoy muy emocionado de estar acá, Pastor, y ansioso de poder comenzar un nuevo capítulo de Daniel. Y aprovecho para mandar un saludo muy grande a Lima, Perú, y en especial a mi iglesia que se encuentra en el distrito de La Molina. Muchísimas gracias. También aquí está Miriam Graciela, es la más joven del grupo, tiene 18 años, de paso, universitaria, estudiante de publicidad. ¿La estás pasando bien? Muchas gracias, Pastor. Bueno, estoy ansiosa de estar acá, de comenzar un nuevo programa y aprovechar de enviar saludos a mis amigos que ya estoy extrañando. Muchas gracias. Aquí también está Andy Claramonte, estudiante de diseño y actor. Un gusto tener. Así es. Muchas gracias otra vez juntos, compartiendo esta segunda oportunidad de conocer a Daniel. Un beso enorme a toda la gente de Argentina, de Córdoba, Buenos Aires específicamente, familia, amigos. No voy a enumerar porque siempre nos olvidamos de alguien. Así que gracias por compartir un nuevo programa y acá, con toda la predisposición por esta experiencia. Muchas gracias por tu presencia. Andrea Margarita Gordón Ramírez representa Ecuador. Ella es profesora de inglés. Sí, Pastor, gracias una vez más. Como mis compañeros dijeron, aquí estamos alegres y aquí contentos por aprender más de lo que es nuestro Señor, nuestro Salvador, Pastor. Gracias. Gracias. Y aprovecho para dar un saludo muy grande a Quito, Ecuador, que es mi país. Muchas gracias. A su lado está Carlos Alberto Moreno, estudiante. ¿Cómo le estás pasando, Carlos? Bueno, Pastor, gracias. Primeramente, agradezco a Dios por estar acá y ansioso por participar del nuevo capítulo. Y mando saludos a todo Bolivia y a la iglesia del CAT, el que significa Colegio Bendita Trinidad. Trinidad. Sí, y a toda mi familia. Muchas gracias. Y a su lado está David Tejada, ingeniero ambiental. ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy agradecidos nuevamente de estar en este segundo programa. Un saludo a todos los que nos ven a nivel nacional. Y bueno, un saludo especial para la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Villarreal. Muchas gracias. Ustedes representan a un país y pues representan una familia también y representan a hijos de Dios sedientos de aprender la Biblia como usted, querido telespectador. Y el título del programa del día de hoy, Dos poderes en conflicto. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios en este momento. Señor que estás en el cielo, te alabamos y glorificamos tu nombre. Queremos invitarte para que te quedes en nuestra vida, en nuestro ser, y nos ayudes a entender, a comprender algunas lecciones valiosas de la historia de hombres como Daniel, que enfrentaron muchas vicisitudes y tú lo acompañaste. Bendice a nuestros queridos amigos presentes y a quienes nos siguen a través de la televisión. A quienes, Señor, están en este momento conectados, quizás a través de un video, que tú puedas estar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Un tema más, y hoy vamos a tocar el primer capítulo del libro de Daniel, que es un capítulo muy profundo, enternecedor por los desafíos que tuvo Daniel. Y para ello vamos a ir a la historia, recordar algunos elementos importantes de la historia, de cómo surgió. Quiero decirles que la historia de la vida de Daniel tiene un comienzo y ese comienzo está en nuestros patriarcas. Yo mencioné en el anterior programa que aproximadamente nuestro planeta tiene 6.000 años.
desde el Génesis, desde la misma creación, podríamos decir, hasta Abraham, el patriarca de la fe, pasaron aproximadamente 2000 años, desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, aproximadamente 2000 años, y muchas veces en nuestra jerga cristiana usamos que desde el Señor Jesucristo aproximadamente pasaron 2000 años. Son 6000 años de historia que tiene este planeta, según los estudiosos de la Biblia. Hay otras personas que también dicen que tiene millones y millones de años, pero es interesante que la palabra de Dios de pronto comienza a encajar en la propia historia. Abraham, un hombre de fe, Isaac, la descendencia, Jacob, y de Jacob, de este nombre que significaba engañador, el Señor un día lo encuentra, el Señor va a pelear con Jacob y el Señor le va a cambiar su nombre a Israel. De ahí viene el nombre de Israel, y es un nombre muy importante porque existe hoy en día una nación Israel, porque hubo una nación en la historia de la palabra de Dios. Pero también pasó el tiempo, las familias crecen y hubo una división, 12 hijos, 12 tribus. En un principio Israel estaba unido y en la Biblia encontramos a los primeros reyes. Saúl se dice que fue uno de los reyes más altos en su tiempo, elegido por el Señor. Después le siguió David, el pastorcillo David, que el Señor lo escogió siendo un muchacho. De paso, al Señor no le interesa mucho la apariencia, le interesa la integridad. Y el rey Saúl fue elegido porque era un hombre íntegro, fue elegido por el Señor. El rey David y después su hijo Salomón, podríamos decir el rey más inteligente del planeta, por ese encuentro que tuvo de pedirle al Señor, por sobre todas las riquezas, sabiduría. Así comienza nuestra historia. Sin embargo, Israel, por las pugnas y por los problemas, y saben, apreciados amigos y querido telespectador, cuidado con la multitud, porque muchas veces la gente, las personas, nos traban en nuestra relación con Dios. El poder, la riqueza, los dioses falsos, hicieron de que Israel perdiese el foco y comenzaron a pelearse, a dividirse. No era el plan de Dios ello. El Señor quería una teocracia. Teocracia es la relación Dios con el hombre. Porque en la primera parte de la palabra de Dios encontramos que el hombre se conectaba con Dios cara a cara. De pronto aparecieron los reyes, lo cual nosotros le llamamos monarquía, y los hombres comenzaron de alguna manera a buscar intermediarios y se perdió esa teocracia. Sin embargo, el Señor amaba tanto a su pueblo que a pesar de la división del pueblo de Israel, porque se dividió en 2 tribus, Jeroboam, 10 tribus, Roboam, hijo de Salomón, 2 tribus, de las cuales la tribu de Judá, la tribu de Daniel, es parte de su linaje. La capital de las 10 tribus fue Samaria. La capital del reino dividido del sur fue Jerusalén. Y es interesante que Samaria fue invadida por los asirios en el año 722. Fueron llevados cautivos el reino del norte. Y saben, la historia menciona que ellos desaparecieron, se fusionaron, se unieron y nunca más se supo mucho de ellos. Su descendencia mezclada con el paganismo. No trascendieron. Pero el reino del sur, Jerusalén como su capital, donde estaba el templo de Dios, brilló. Qué importante el templo, ¿saben? Porque los de Samaria como que se cansaron y no iban a rendir culto a Jerusalén, porque tampoco era muy lejos la distancia, 50, 60 kilómetros, pero no iban, se quedaron
en su manera de ser. Y qué pena, ¿no? De pronto Jerusalén como centro religioso se mantuvo, pero vino Nabucodonosor y en el año 605 llevó cautivos al pueblo de ese entonces, a Babilonia, y después, un poquito más después, volvió a aparecer Nabucodonosor para totalmente destruir el templo más grandioso, el templo de Salomón. Esta es la historia de un Israel dividido. Y en este Israel dividido nosotros encontramos dos poderes en conflicto. Joacim, noten ustedes lo que dice Daniel, y usted, querido amigo que está en este momento mirándonos, abre el libro de Daniel, el capítulo 1, el versículo 1, aquí dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Así dice. Entonces, se cumplió la profecía. Vino Nabucodonosor, ahí estaba el rey Joacim, en contraposición al rey Nabucodonosor. En Daniel, como en Apocalipsis, vamos a encontrar conflicto entre el bien y el mal. Cristo y Satanás. En este contexto, Nabucodonosor, Joacim, el reino de Judá. Es interesante que la profecía es creciente. Vamos a encontrar en el capítulo 1, en el capítulo 2, elementos notables que van a mejorar nuestra comprensión del libro de Daniel. Aquí encontramos entonces Joacim, rey de Judá, pero vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Sitiar es meterse, destruir. Yo no sé con cuánto dolor las personas fueron extirpadas de su casa, ¿saben? De su cultura, de su sentimiento religioso. Es triste la cautividad y existe hoy en día espiritualmente una cautividad del enemigo, tratándonos de aislar de aquello que amamos, y eso es lo que sucedió. Dos dioses, porque si bien está Jehová, que en el término hebraico Elohim, que es un plural, como decir dioses, refiriéndonos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. En contraposición a Marduk, que es el nombre del famoso dios babilónico. Ustedes van a encontrar en las enciclopedias, en libros de historia, cuando usted un poco conoce acerca de Babilonia, cómo los leones eran alados con alas, y siempre hay una representación de sus dioses babilónicos, dioses personales y dioses impersonales. Pero Babilonia era el mundo de los dioses, cientos de dioses, dioses de la fertilidad, dioses de la agricultura, dioses de las convicciones religiosas. Los dioses es lo que cundía más, como hoy en día existen también tantos dioses, y cuántas personas buscan otros dioses que no sea el Dios Elohim. Dos ciudades en conflicto. ¿Cuáles son las dos ciudades que encontramos? Jerusalén y Babilonia. Conflicto. La palabra conflicto repetidas veces vamos a estar estudiando en este libro. ¿Dónde se hace alusión a Jerusalén en el Antiguo Testamento? En el libro de Génesis 14, 18 al 19 aparece la alusión a Jerusalén cuando dice la Biblia: también Melquisedec, rey de Salem viene Jerusalén, quien era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. También en la palabra de Dios encontramos en el Antiguo Testamento la expresión Babilonia. ¿Recuerdan de dónde viene? Seguramente alguna vez usted escuchó la Torre de Babel. De ahí viene la expresión Babilonia. Y acá, interesante, Cus, dice en Génesis, engendró a Nimrod, quien comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se suele decir como Nimrod, el vigoroso cazador delante de Jehová. Al principio su reino abarcaba Babel,
Erac, Acat y Calné en la tierra de Sinar. De ahí viene el término Babilonia de Babel, confusión, porque hubo una sola lengua y cuando vino la torre de Babel y querían ser igual que Dios, ahí el Señor confundió las lenguas. Por eso Babilonia, mezcla, confusión. Interesante cómo la palabra de Dios va presentando ella. Y saben, apreciados amigos y queridos televidentes, también encontramos en el Nuevo Testamento la expresión Babilonia. Note usted este pensamiento de Apocalipsis 18, 2 y 3. Algunas veces vamos a tocar algunos textos de Apocalipsis, nos va a ser bien tocar. Y proclamó con potente voz diciendo, ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación ¿de qué? De demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. Apocalipsis habla de Babilonia. Y no solamente del país de Babilonia, porque el país de Babilonia desapareció. Está hablando de la concepción cultural, de la concepción religiosa, hasta de la concepción física con la cual Babilonia hizo lo que quiso en su tiempo y quiso también cambiar la mente de las personas. Entonces Apocalipsis presenta ello. Y también, queridos amigos y queridos televidentes, en la palabra de Dios encontramos mención a Jerusalén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo como que preparada como una novia adornada para su esposo. Este versículo es cuando Juan miró la Jerusalén descendiendo. ¿Dónde está nuestro buen Dios? Bueno, podemos decir está en todo lugar. Pero la Biblia habla de que el Señor tiene su morada. Y un día la ciudad celestial va a descender. Y dice acá, Nueva Jerusalén, porque Jerusalén fue el centro de mayor adoración. Y por eso Apocalipsis le da un lugar importante cuando el Señor Jesucristo venga, la Nueva Jerusalén. Andy. Sí, Moisés, frente a esto que estamos hablando, fue inevitable hacer un paralelismo con el tiempo que vivimos, ¿verdad? Entonces de repente me vi en Babilonia en espera de una Jerusalén. Esta relación, creo, de estar inmersos en una realidad y a la vez haciendo relación a esta palabra que se mencionó antes de sitiar, sí, que en un principio me generó una confusión en el sentido de que, porque pensé en estado de sitio, donde no hay un terrorismo de Estado, por ejemplo, exactamente, pero sí hay una contención algo violenta, ¿no? Como las personas sin una expresión fluida, muy contraídas, muy calladas. Entonces pensé que tal vez estamos viendo un tiempo en el cual estamos siendo callados, ciertamente manipulados, desde todos los índoles, no solo desde el credo. Sin duda. Lo que tú dices tiene mucho sentido porque hoy en día el enemigo no quiere, por ejemplo, que nosotros tengamos gusto por la palabra de Dios. Hoy en día la religión ha sido y es muy manoseada. Para muchos muy light, pero para aquellos que de pronto comienzan a conocer, comienzan a leer, se convierte en una solución salvífica en su vida. Entonces, existe una Babel en este tiempo, existe mucha confusión. Por eso estamos estudiando, por eso nuestros queridos amigos que están en esta hora escuchando la palabra de Dios, siéntanse privilegiados porque es una ocasión importante. Ya Génesis nos enseña acerca de Jerusalén, de Babel, el Apocalipsis nos presenta ello. Algo quiere enseñarnos el Señor. Cuando los dos poderes en conflicto se enfrentan, el pueblo de Dios es envuelto. Lo que tú mencionabas,
Cuando hay conflicto, ¿quiénes son los protagonistas? Nosotros, la raza humana. Usted, querido amigo, amiga que esté en su casa en este momento y me está mirando, usted es importante y usted es un actor en este planeta que se está consumiendo. Nuestras familias están inmersas a ser confundidas. ¿Saben cuáles fueron los 3 desafíos más terribles que pasó Daniel? Un desafío mental, un desafío físico y un desafío espiritual. El primer capítulo de Daniel me habla de un conflicto, pero de desafíos. Porque los jóvenes hebreos y un pueblo grandioso fue llevado cautivo. Fueron sacados de su tierra, de su parentela, a un ambiente hostil. Y en ese ambiente hostil, no solo Daniel y sus compañeros, toda una población, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos levitas quedaron y tuvieron que pasar momentos de desafío, y estos momentos de desafío son los momentos que nosotros podemos pasar. Desafío mental. Si usted busca en la palabra de Dios, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. ¿Me puede acompañar? Y usted, querido amigo que nos está siguiendo a través de la televisión, tome su Biblia, busque el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 2, dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, con minúscula. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Tocar algo sagrado, porque el templo de Salomón era sagrado. Después vamos a analizar un poco en las siguientes lecciones el templo antiguo para entender mejor por qué era tan sagrado. Pero Nabucodonosor no tuvo ningún miedo de abusar de aquello sagrado. Y nosotros encontramos un desafío mental. Y me voy a quedar con este pensamiento antes de irnos a una pausa. El rey dijo a Aspenaz, jefe de sus funcionarios, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real y de los nobles, a jóvenes en quienes no hubiese ningún defecto, bien parecidos, instruidos en toda sabiduría, dotados de conocimiento, poseedores del saber y capaces para servir en el palacio del rey, y que les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. Nos quedamos aquí, porque ahora vamos a ver la manera como el enemigo, Nabucodonosor, la filosofía, el encanto de Babilonia, quiere transformar la personalidad, el temperamento y los hábitos de estos jóvenes hebreos. Nos vamos a una pausa. Quédese allí, concentrado, bien cerquita de su televisor, porque estamos en Biblia Fácil. ¿Tienes dudas acerca de los temas que tratamos en nuestro programa? ¿Te gustaría profundizarlos un poco más? Entonces, pide hoy mismo y de manera totalmente gratuita la revista oficial del programa Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Es muy fácil, solo tienes que llamar al número correspondiente a tu país o enviar un email con tu nombre y dirección completa. A esta dirección, esperanza@nuevotiempo.org. Acompaña el tema de cada semana con tu revista Biblia Fácil, Daniel. Amigos, estamos de regreso acá en Biblia Fácil y estamos en este momento tocando los desafíos. Y mencionamos uno de los primeros desafíos. ¿Cuál es el primer desafío que estamos tocando? Desafío mental. ¿No? La palabra de Dios dice, y que se les enseñase la escritura y la lengua de los caldeos. Qué atrevido Nabucodonosor, ¿no? Porque cuando uno va a un país a vivir, si bien tiene que adaptarse a la cultura, a la realidad y a veces al idioma,
Nabucodonosor quiso avanzar un poco más. Quería meterse totalmente en el espíritu de los hijos de Dios. Idioma y cultura de los caldeos. La cultura era una cultura totalmente allegada a los dioses paganos. Idioma y cultura tiene que ver con desafíos importantes, porque quería de alguna manera Nabucodonosor cambiar su estilo de vida. Monoteísmo versus politeísmo. Monoteísmo, un solo Dios. Politeísmo, muchos dioses. La misma estrategia del enemigo en este tiempo. La misma dinámica del enemigo en este tiempo. Pero Nabucodonosor no se quedó allí, porque la palabra de Dios presenta el desafío físico, y muchos de ustedes seguramente han escuchado comentarios acerca de la historia de Daniel. Daniel capítulo 1 versículo 5 dice: el rey les asignó para cada día una ración de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ordenó que se les educase durante 3 años para que al fin de ellos se presentaran al servicio del rey. ¿Cuánto tiempo, dice la palabra de Dios, que los fue animando para que se presentasen a trabajar? Porque les dio un tiempo de preparación. 3 años. Es como entrar a la universidad y cambiar ahora su metodología alimentaria. ¿Saben, apreciados amigos y querido telespectador? Todas las comidas que se servían en el palacio eran, antes de comerlas, dedicadas a los dioses. En otras palabras, era como que se adorase la comida antes de comerla. Por lo tanto, un tremendo desafío para nuestros jóvenes. La palabra de Dios habla de la firmeza de estos jóvenes. En el capítulo 1, versículo 8 dice: pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni con el vino que éste bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no fuera obligado a ¿qué? A contaminarse. En el libro de Génesis, si ustedes ahí me acompañan bien rapidito, está el menú que Dios dio a nuestros primeros padres, y este mismo menú nosotros encontramos que la solicitud de Daniel fue para que no se contaminasen, eligiendo y seleccionando la comida. Génesis capítulo 1, versículo 29. ¿Alguien quiere acompañar y quiere leer por gentileza? Y dijo Dios. Ahí puede tomar el micrófono, por favor. Carmen. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahí está, ese es el menú que Dios dio a nuestros primeros padres. En este menú no está considerado la carne. Ese fue el menú original. Tanto así que imaginen, Adán vivió 930 años. Quien escribió los primeros libros, el primer autor de la palabra de Dios fue Moisés. Él vivió 120 años. 120 años. Y él predica en el Salmo 90, si en algún momento ustedes quieren anotarse, en el Salmo 90 dice que el promedio de vida del ser humano son 70, 80 años. Eso dice el Salmo 90, que de paso, el Salmo 90 es el único salmo escrito por Moisés. Los demás capítulos de Salmo fueron escritos por muchos autores, pero este salmo fue escrito por Moisés, y él habla de que el promedio de vida del hombre sería 70, 80 años. ¿Por qué consideran que ha bajado tanto ese tiempo de vida del ser humano? Será por el abuso de la alimentación. Y apreciados amigos,
Daniel fue en busca de la dieta original, legumbres, semillas, plantas, agua. Nada de vino, nada de carnes, porque una de las carnes que consumía el pueblo babilónico, por ejemplo, era el cerdo. Y en la cultura judía, el pueblo de Dios nunca consumía cerdo, porque es considerado como un animal inmundo. Entonces, el desafío y la firmeza de Daniel: no quiero contaminarme, quiero que por favor me prueben. Yo puedo tener un estilo de vida diferente y servir finalmente acá al rey Nabucodonosor, pero por favor, no toquen aquello que es parte mío, mi estilo de vida. ¿Ustedes no creen de que hoy en día el mundo, el consumismo, nos está llevando a lo mismo que sucedió con Babilonia, con el rey Nabucodonosor? ¿Qué piensa Maribel? La alimentación pésima en estos tiempos en que comemos comida chatarra, ¿verdad? Y nos alejamos realmente de esto que Dios nos da. Vamos a cosas prefabricadas, a productos enlatados, a cosas que realmente no nos convienen, Hay muchas cosas que no están bien, pero las hacemos igual. Interesante la aplicación bíblica, ¿no?, de Daniel para nuestro tiempo. Andy. Sí, quería compartir que es cierto esto. Desde mi lugar he sentido momentos en los cuales yo soy una persona que consume todo tipo de alimentos. Con el tiempo he ido como tratando de modificar, porque empecé a entender que soy lo que como, y es importante de que, como diferenciar que cuando me alimentaba con mucha carne, mi energía vital era distinta, y mi comportamiento interior también se sentía distinto, en el sentido que me sentía mucho más cercano a esas pulsiones animales que cuando me alimentaba con energía con alimentos más vitales, más enérgicos, donde me sentí un poco más liberado, por ahí un poco más, el oxígeno se apropiaba más de mi cuerpo y no esta cosa, esta energía estancada que me proveía. Importante. Son sensaciones. Por supuesto. ¿Por qué evitar el alimento real? Hay 4 razones por qué Daniel evitó consumir el alimento real. En primer lugar, los babilónicos, como otras naciones paganas, comían carnes inmundas. La palabra de Dios en el libro de Levítico 11 habla cuáles son los alimentos inmundos y cuáles son los alimentos que son limpios. Hay todo un capítulo que presenta acerca de los peces, acerca de los animales mamíferos, lo que se come, lo que no se come. Es bien interesante, está en Levítico capítulo 11. Entonces, el primer principio: los babilónicos, como otras naciones paganas, comían carnes inmundas. Por eso Daniel optó por ser diferente. En segundo lugar, el proceso de matar a los animales no se había tenido en cuenta las normas de higiene expuestas en Levítico. En el proceso de matar a los animales no se había tenido en cuenta las normas de higiene. Hoy en día, para poder comer carne regularmente, las carnicerías, los frigoríficos y aquellos lugares donde matan los animales tienen que degollar. No podemos comer carne con sangre, pero hoy en día mucha gente come asado con sangre, lo cual Daniel nunca practicó por principio higiénico alimentario de su tiempo. Los babilónicos lo practicaban. Una parte de los animales destinados a la alimentación eran primeramente ofrecidos como ¿qué? Como sacrificio a los dioses paganos, y por eso él no aceptó. Y en cuarto lugar, el consumo de bebidas alcohólicas, porque ahí nos habla de vino, y estamos hablando de vino fermentado. El alcohol fue parte de la historia desde el mismo Génesis. Estaba en contra de los principios de temperancia presentados en el Antiguo Testamento. Por eso él no consumía. Pastor, tengo una pregunta, no sé si viene el tema. Yo he estudiado un poco la Biblia. Sí. ¿Me puede explicar a qué se refiere en Hechos 10, desde el 9 al 16, que dice que vio una visión Pedro que bajaba en unas sábanas animales, y dice que entonces Pedro dijo, él vio una voz: levántate Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿A qué se refiere eso, pastor? Muy bien, en Hechos Pedro recibe, como mencionaste, una visión muy interesante, un lienzo donde encima del lienzo hay animales inmundos, todos aquellos que no se pueden comer. Y de pronto el Señor le dice: Pedro, come. ¿Cuál es el mensaje? No es un mensaje alimentario, es un mensaje de discriminación religiosa. Porque Pedro no solo predicó a su pueblo, su nación, sino que el mensaje de los discípulos fue un mensaje hacia los gentiles. Entonces, lo que Dios le quiere decir con esta visión es: no hagas excepción de personas, no hagas acepción de personas. Acepta al gentil, acepta al pagano como al que es judío. No le está hablando del hecho de que él tiene que comer todo, porque los principios judaicos eran bien estrictos. Lo que el Señor le enseña es una lección, no a la discriminación. Acepta aquel que acepta a Jesús como Salvador, acéptalo, porque el inmundo puede ser convertido, el impío, el pagano puede ser transformado. Entonces, el mensaje del capítulo 10 de Hechos se refiere a ello, al hecho de no hacer discriminación de personas en el plano de la evangelización. Muy bien, estamos en La Biblia Habla acompañando. ¿Y cuál es el último desafío? Considero que es algo muy importante en la vida del profeta Daniel. Capítulo 1, versículo 7 dice: a estos el jefe de los eunucos les puso nombres. Aquí está un poquito para hablar acerca de los nombres. A Daniel llamó Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Se dice que el carácter es la suma de personalidad, temperamentos, hábitos. La personalidad es aquello externo que tú tienes, que demuestras. Todos ustedes hoy tienen una linda personalidad. Estamos lo mejor posibles. ¿Es importante para Dios ello? Es importante. El carácter también lo hacen nuestros temperamentos. Eso es un poco más complicado. Dice la psicología que el 50% de los temperamentos es adquirido y el 50% es parte de nuestra herencia. Muchos necesitamos cambiar nuestro temperamento. Y el tercer elemento importante del carácter es los hábitos, las repeticiones. Queridos, lo que Nabucodonosor quería era cambiar no solamente la cultura, sino la identidad de Daniel y sus compañeros. Noten el significado de los nombres. Daniel, Ananías, Misael, Azarías son nombres hebreos. Dijimos que tienen un significado. Todos los nombres en la Biblia tienen un significado. De paso, yo tengo una lista de más de 1000 nombres bíblicos con su significado. En algún momento voy a hacerles llegar ese material y va a estar en nuestro sitio en la internet también para aquellos televidentes que gustarían esta información de nombres bíblicos. Cosa que sea algún soltero acá, soltera, pueda colocar un nombre bíblico a su hijo, pero no le coloque Nabucodonosor. Muy bien. El significado: Daniel, Dios es mi juez. El nombre Belsasar, que fue cambiado, significa Beel, protege al rey. Nombre de Dios babilónico. Ananías, el Señor es bondadoso conmigo. Sadrac, inspiración al Dios Sol. Queridos, vamos a hablar mucho del Dios Sol también en profecías, porque un Dios que ellos amaban era el astro Sol. Increíble. Misael, semejante a Dios. Mesac, siervo de la diosa Sheba, su significado. Azarías, el Señor es mi ayudador. Abednego, siervo de Nebo. La estrategia del enemigo, ¿cuál es en este tiempo? Cambiar nuestra identidad, ser aquello que no somos, mostrarnos ante las demás personas de una manera diferente a lo que Dios quiere, con humildad, con sentimientos. Y eso en todo ámbito. Ámbito profesional, familiar, de relacionamiento. Lo que Nabucodonosor quería es destruir esa capacidad
de discernimiento. Queridos, de libre albedrío. Nabucodonosor no era cualquier rey, era un rey inteligente que cuando sacó a los cautivos, los buscó, no a lo peor, buscó lo mejor. Muy selectivo, muy perspicaz en su manera de mirar a los propios cautivos para que puedan ejercer influencia sobre sus hermanos. Porque eso quería. Si a este lo cambio, este me va a cambiar a los otros. Esa es la estrategia del enemigo. Busca personas y puede buscar aún familiares que no nos quieren ver salvos, no nos quieren ver rendidos delante del Señor. Estrategia del enemigo. El resultado de la fidelidad fue algo importante, porque gracias a Dios, Daniel capítulo 1, versículo 18 dice: pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no se encontró en todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así se presentaron al servicio del rey en todo asunto de sabiduría y entendimiento que el rey les consultó. Los encontró 10 veces mejores que todos los magos y encantadores que había en todo el reino. ¿Me están siguiendo? Sí. El Señor les dio su bendición porque ellos tenían conciencia de su fidelidad, de sus conceptos religiosos sanos. El hecho de escoger y saber que aquello que ellos consumían era bueno, aquello que ellos entendían en relación a Dios era grandioso, aquello que ellos percibían en su corazón era importante. Y queridos, Daniel fue un hombre victorioso en ese comienzo cuando Nabucodonosor, el rey más importante de su tiempo, quiso totalmente tergiversar la relación de este joven y de sus compañeros. Quiero decirles en esta hora que la palabra de Dios dice que Daniel continuó en el reino hasta el primer año de Ciro. Cuando la Biblia dice en el capítulo 1, versículo 21, es como que el Señor le dice, Él acompañó hasta casi el final, porque Ciro es uno de los gobernantes del imperio Medo-Persia. Y ya cuando predica esto, la palabra de Dios está hablando de un Daniel que tiene aproximadamente 90 años. O sea, ¿cómo el Señor acompaña? ¿Cómo el Señor tenía un plan para este siervo de Dios? Pastor, ¿qué aplicación tiene esta historia para mi vida? Dios puede darte vida y salud en cuanto tú le sirvas con fidelidad. Yo me siento orgulloso porque tengo mi madre que tiene cáncer. Son 8 años que han pasado y yo la ungí. Parece un huevito. Hace un mes yo la vi, le abracé y le pedí su bendición, porque siempre le digo, mamita, bendíceme. Mas mi madre, el médico me dice, pastor, usted, cuando entró a la operación, me dice, usted va a perder a su mamá. Anímela, abrácela, despídase de ella. Mas mi madre me dice allí, antes de entrar al quirófano, ¿por qué te estás despidiendo de mí? Yo no me voy a morir. Yo hice un pacto con Dios. Y mi pacto son 2 cosas, hijo. Quiero vivir para orar por ustedes, mis hijos. Somos 3 hermanos. Y lo segundo, hijo, yo quiero servir al Señor con mis dones, con mis talentos. Por eso yo no me quiero morir. Ya han pasado casi 9 años. Mi madre completó 86 años de vida. Yo como hijo me pregunto, Señor, tienes tanta misericordia, ¿por qué? Porque Dios quiere usar a sus hijos, quiere usar tus dones, tu capacidad. Querido amigo telespectador, Dios quiere de alguna manera hacerte crecer en gracia. Quiere fortalecer tu vida. Su gracia maravillosa nos quiere ver bien. Y hoy en día para mí es un testimonio, porque aunque anda con bastón, su vida ha dedicado a predicar el Evangelio.
Muchas veces recibe a las personas en la casa para orar, para inspirar, para animar. Entonces, noten ustedes, Daniel aproximadamente vivió 90 años. Interesante que Juan, el discípulo amado, vivió casi 96 años de vida. Y murió de viejito Juan, el que escribió el Apocalipsis. Y Daniel murió viejito en Babilonia. No tuvo la fortaleza de caminar 4 meses para volver a Jerusalén. Pero él, allí, en aquel lugar, aprendió, entendió que depender del Señor y del servicio le hace feliz. Y ustedes necesitan aprender esto mismo. Y usted, querido telespectador, necesita aprender la sumisión, la fidelidad y la bendición de Dios. Quiero invitarles para escuchar esta canción que entonará Emilce. Yo entrego a Jesús mi capricho personal, mi tendencia tan carnal y sigo adelante. Yo entrego a Jesús la impureza de mi ser. Quiero un nuevo corazón, quiero vivir feliz. Voy creciendo en gracia, creciendo en poder. Voy creciendo en gracia, movida por la fe. Porque mi mayor anhelo es estar con mi Jesús, pues hasta el sol se esconde, pronto llegará la noche y contemplaré mañana el rostro de mi Jesús. Yo entrego a Jesús mis tristezas y rencor, pues yo quiero perdonar a mis semejantes. Yo entrego a Jesús preconceptos que formé. Quiero más de su amor, quiero vivir en paz. Voy creciendo en gracia, creciendo en poder. Voy creciendo en gracia, movida por la fe. Porque mi mayor anhelo es estar con mi Jesús, pues a estar del sol se esconde, pronto llegará la noche y contemplaré mañana el rostro de mi Jesús. Porque mi mayor anhelo es estar con Jesús, pues hasta el sol se esconde, pronto llegará la noche y contemplaré mañana el rostro de mi Jesús. Gracias, Emilce. Hermosa canción, ¿cierto? Que el Dios de Daniel les acompañe a ustedes en esta hora. Que el Dios de Daniel te acompañe y que este pensamiento de la palabra de Dios ante los desafíos quede en tu corazón. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vamos a orar.
Señor que estás en el cielo, prospéranos, bendícenos. Cuida a cada uno de tus hijos presentes que han llegado de un país diferente a este estudio para recibir alimento, ánimo. Bendice a cada telespectador, a cada amigo o amiga que en este momento está mirando el programa. Señor, danos tu bendición, protégenos, líbranos de todo mal. Haznos crecer en gracia, en misericordia y en poder. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Tengo varias dudas, ¿no?, con respecto a esto de las profecías de Daniel. Me sentí como tocado. Pase lo que pase, yo voy a estar siguiendo a Cristo. ¿Cómo puede saber una persona que nunca conoció el pasado, el presente y puede decir el futuro? Dios tiene un destino, un futuro preparado para nosotros, escrito. Ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos